Por antonomasia, el dogma es el dogma religioso, así se entiende. Bien, y así entonces la teología dogmática, como teología, partiría del dogma, mientras que la teología natural, entonces, no partiría de dogmas. Bien, ¿no? Y la ciencia menos todavía, no partiría de dogmas, ¿no? La ciencia, claro. Ahí vamos a desmitificar todo esto de aquí. Eh, bien, eh, ¿qué ocurre? Ocurre que dogma hay igualmente en teología como en filosofía, quiero decir teología dogmática, como en filosofía, como la teología natural también tiene la teología natural también tiene sus dogmas, la misma filosofía tiene sus dogmas, por supuesto la ciencia es muy dogmática también. Bien, eh, hay unos dogmas que se presentan primero y otros que se van presentando después, ¿no es cierto? Eh, sobre todo los libres pensadores, de los que yo no quisiera volverlos a escuchar en mi vida. No quiero repetir, pensarlos porque me da urticarias. Eh, bueno, ellos se oponen al dogma, ¿no? Entonces el dogma es contrario al conocimiento. La razón te libera del dogma, te libera del dogma. Entonces tú empiezas ahí con tu razón, así, 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 con tu razón, ¿no? Y vas del conocimiento, así. Esta gente así es como desarrolla, en realidad, eso es lo que hacen, ¿no? Bien, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que hay dogmas que son inmediatos, que se presentan inmediatos, se nos presentan inmediatos. Bien, y el dogma justamente es que no solo que es conocimiento, sino que es necesario para el conocimiento. Es decir, sin el dogma no damos un pie, un paso epistemológico. Caemos en un absoluto escepticismo, ¿no? Absoluto. Bien, no habría ningún conocimiento, no habría filosofía, no habría ciencia, no habría teología, no habría ningún conocimiento. ¿Por qué? Porque el primer conocimiento es dogmático, y generalmente es así en la filosofía, en la ciencia, en la teología, dogmática, lo mismo. Necesariamente se tiene que partir de dogmas. ¿Mm? Vamos a ver, en filosofía, si no presuponemos que la proposición el mundo es una ilusión, es falsa, no puede haber filosofía. Pero ¿cómo demuestras que el mundo no es una ilusión? No se puede demostrar naturalmente. Si niegas el dogma, te quedas así, y así, y así, cortada la cabeza. No hay nada. ¿Es plausible creer que el mundo no es una ilusión? O lo plausible es descreer que el mundo sea verdadero, es decir, creer que el mundo es una ilusión, dado que no puede demostrarse que es verdadero, no puede falsarse la proposición el mundo es una ilusión, por tanto lo sensato es no aceptar, no recibir ese conocimiento porque es un conocimiento dogmático, que no se ha demostrado. Es decir,
el mundo es una ilusión, murió la ciencia, murió la filosofía, murió el conocimiento. Hay otros dogmas también, nos vamos a referir solamente a este porque es el primer dogma, es el primer dogma, pero luego hay otros más. Vamos prosiguiendo, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, necesitamos, en filosofía y en ciencia naturalmente, que el mundo no sea absurdo. Claro, ¿cómo establezco una ley? En ciencia, ¿cómo convierto la hipótesis en ley? ¿No? Es decir, se empieza con una hipótesis en ciencia, ¿no? En el método científico, y se termina con una ley, ¿no es cierto? Bueno, pero si el mundo es absurdo, esto no es posible, pues, porque no podría constituirse ninguna ley, no podría establecerse ninguna ley, porque el mundo no daría garantías, sería absurdo y por tanto no podría haber una ley, porque el mundo, para que haya una ley, se requiere que el mundo no sea absurdo. Bueno, esto viene después. El primer dogma, ¿no? Y vienen muchos más dogmas, naturalmente, pero el primer dogma es que el mundo es verdadero. Mas, sin embargo, aunque todos aceptamos que el mundo es verdadero, ¿y qué es lo plausible? Lo plausible es aceptar, pues no seas insensato, pues. Lo plausible es aceptar que el mundo es verdadero. No, pero tú no puedes demostrar que el mundo es verdadero. Y mira, te hago la siguiente proposición. El mundo es una ilusión. Falsea esa proposición. No hay manera. Es más, me doy cuenta que es infalsable. ¿Qué pasa? Renuncio al conocimiento. No, ya no puedo seguir creyendo que el mundo es verdadero. Y entonces me suicido. De ninguna manera. Bien, que este dogma lo comparte naturalmente la filosofía como la ciencia. Bien, la ciencia luego tiene sus propios dogmas y vamos a decir unos simplemente. Por ejemplo, el método científico es dogma. ¿Por qué? Para la ciencia, claro. Porque ¿cómo demuestras tú, cómo haces objeto del método científico al método científico? Es decir, ¿cómo tú demuestras científicamente que el método científico es verdadero? Vamos a hacer la proposición. El método científico es verdadero. Esa proposición demuéstramela, pero científicamente, en términos científicos, en experimento. Naturalmente no se puede. Es decir, para aquella ciencia debemos presuponer verdadero al método científico. Naturalmente que no es el único objeto que no puede ser objeto del método científico. La ética, por ejemplo, no puede ser objeto del método científico, ¿no es cierto? Por ejemplo, Dios no puede ser objeto del método científico. Es decir, objeto del método científico se reduce a lo físico. No hay más objeto científico que lo físico. Pero el método científico no puede ser objeto de la ciencia. Es decir, no puede demostrarse verdadero en un laboratorio. El método científico no puede ser objeto del método científico. Y por tanto, la ciencia lo tiene que presuponer verdadero, aunque la misma ciencia no lo pueda demostrar verdadero. ¿Y entonces qué hace la ciencia? Presupone el método científico verdadero. Entonces es una insensatez de ninguna manera. ¿Por qué? Bueno, para empezar yo diría por el enorme éxito de la ciencia. Lo insensato sería negar el método científico porque no lo podemos demostrar verdadero científicamente. No podemos hacer eso. Sería una terrible insensatez. Para empezar, por el gran éxito de la ciencia. Es decir, después de tanto éxito de la ciencia, vamos a poner en cuestión el método científico y vamos a acusarlo de falso y vamos a desecharlo porque no lo podemos demostrar verdadero.
De ninguna manera. ¿Qué es lo plausible? Lo plausible es presuponerlo verdadero para poder seguir haciendo ciencia, ¿no es cierto? Y tenemos también que presuponer que la proposición, infalsable ciertamente, el mundo es una ilusión, es falsa, es una presuposición, pero naturalmente completamente plausible presuponer la falsa, aunque no la podamos falsar, porque si no, no hay conocimiento. Y si no presuponemos el método científico verdadero, no hay ciencia. Bien, con esto es suficiente para demostrar que naturalmente siempre vamos a requerir presuposiciones que no están demostradas para poder construir conocimiento, para poder lograr conocimiento. Naturalmente, la teología dogmática también parte de presuposiciones. Naturalmente, los dogmas religiosos, ciertamente, no están demostrados en términos científicos ni en términos filosóficos. Es verdad que algunos presupuestos de la teología dogmática, como que Dios existe, es una proposición que puede mostrarse en teología natural. Sí, todo este tipo de cosas. La teología natural no presupone el dogma religioso, como lo hace la teología dogmática. Es decir, hay verdades de la teología dogmática que pueden ser objeto de la teología natural, ¿no es cierto? Es decir, verdades que independientemente del dogma podemos considerarlas. Es decir, sin presuponer el dogma, podemos aceptar como verdaderas muchos contenidos de la teología dogmática. Bien, por ejemplo, Platón se cansó de demostraciones de la existencia del alma, ¿cierto? Pero el alma es una categoría teológica, ¿no es cierto? Y bueno, y está revelada, digamos, ¿no? Entonces sería eh, contenido revelado, es decir, dogmático. Bien, pero sin dogma no hay conocimiento, sin dogma quedamos ciegos, sordos, mudos, y eso no queremos. ¿No es cierto que no? ¿No es cierto que no? Bueno, si no te gusta la teología dogmática, puedes hacer ciencia, puedes hacer filosofía, ¿no es cierto? Perfecto. Pero no niegues, no creas que vas a poder prescindir del dogma. Cuidado, ¿no es cierto? Porque eso es el suicidio. Hasta aquí el vídeo, gracias por haberme escuchado. Suscríbete y dale like.